Buenas, mi nombre es Denis Guido y le doy la bienvenida al curso de Administración de Bases de Datos con SQL Server. En esta primera sesión de clase utilizaremos los siguientes programas. VMware como máquina virtual, ¿verdad? Mi Windows Server 2012 como sistema operativo y mi SQL Server 2012 como base de datos. A continuación les explicaré, ¿verdad? El siguiente diagrama. Como pueden observar acá, tengo representados dos servidores. Tengo representado lo que es mi servidor de mi controlador de dominio, y tengo representado lo que es mi servidor de base de datos, ¿verdad? De esa manera lo tengo. Ok. En mi servidor controlador de dominio, yo tengo mis usuarios de dominio y tengo lo que es un usuario llamado SQL Servicio. Este usuario SQL Servicio es un usuario especial. ¿Por qué es un usuario especial? ¿Por qué es un usuario especial? Porque es el que se encargará de levantar todos los servicios de SQL Server una vez instalado en mi servidor de bases de datos, ¿verdad? ¿Y a qué le llamamos servicio? Okay, le llamamos servicio como pueden ver en mi SQL Server Configuration Manager, la parte de integration, la parte del full, el SQL Server, el Analysis Service, el Reporting, el Browser y el Lion, ¿verdad? Entonces, estas cuentas que ustedes miran acá en Service son grandes problemas de seguridad. Entonces se recomienda sustituir esto por usuario creado en el controlador de dominio, ¿verdad? Y agregado a lo que es el servidor de base de datos. Más que todo por eso, por problemas de seguridad. Ok, regreso a mi presentación, ¿verdad? Además de eso, pues para ganar un mejor performance, pues se recomienda tener el servidor de base de datos unido al dominio, ¿verdad? Es una recomendación. Mucha gente piensa de que instalar SQL Server es solamente darle next. Tal vez para un equipo de mesa donde estamos trabajando, pero a nivel empresarial pues se necesita realizar este tipo de configuración. Otra cosa importante es la parte de la alta disponibilidad. La alta disponibilidad se refiere a la tolerancia ante fallo. ¿Qué pasa si alguno de mis discos donde están los datos falla, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra en juego la parte de arreglos de disco. Miren, la parte de arreglos, y tenemos diferentes arreglos de disco. Tenemos RAID 0, tenemos RAID 1, tenemos RAID 5 y tenemos RAID 1 más 0. Los primeros tres los podemos hacer a nivel de software. Ya Windows Server a partir de versiones anteriores trae la opción de crear los arreglos de disco. Ya RAID 1 más 0 o RAID 10 ya se tiene que realizar a nivel de hardware, ¿verdad? Ok, entonces se recomienda realizar las siguientes unidades de disco con arreglos. Tenemos el LDF donde el LDF es donde se guardan lo que es el log de transacciones de nuestra base de datos. El otro es la parte del TenDB de la base de datos, donde se guardan toda la parte de las consultas que se están realizando en memoria, ¿verdad? Operaciones, todo eso va a caer a mi TenDB, ¿verdad? Otro es el MDF y el NDF. El MDF se refiere a la base de datos en sí, donde se guardan los datos. Y otra parte es el NDF. El NDF se refiere a si vamos a trabajar con file group. ¿Para qué sirve el file group? Es, por ejemplo, si yo quisiera seccionar mi base de datos o alguna tabla en periodos, ¿verdad? Entonces yo puedo seccionar, por ejemplo, ¿qué les digo? Comprobantes contables, pues, por ejemplo, una empresa que es grande, ¿verdad? Y puedo mover toda esa información por periodo, ¿verdad? Por periodos contables, ¿verdad? De un año al otro. ¿Y qué me permite? Eso es transparente al usuario. Eso está sobre una misma base de datos, pero en un archivo separado. Eso permite que ayuda con el performance a la hora de realizar las consultas. Es mucho más rápido. Eso lo vamos a ver también más adelante. Otra cosa pues es la parte de los backups, ¿verdad? Un lugar donde tengamos el backup, ¿verdad? Una partición donde tengamos el backup, ¿verdad? Y una donde tengamos la parte de las bases de datos del sistema, como el master, como el model, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera.
Importante decirles lo siguiente. Bueno, para crear arreglos RAID 0 y RAID 1 necesito al menos tener 2 discos. Para crear arreglo 5 necesito tener 3 discos, ¿verdad? Se recomienda también que sean discos del mismo tamaño, ¿verdad? Discos del mismo tamaño y de la misma marca. En nuestro caso, pues como nosotros lo vamos a trabajar virtualizado, pues no vamos a tener ningún problema. Solo lo vamos a agregar desde el manejador de discos. En total, ¿cuántos discos vamos a necesitar? Ok, voy a poner aquí un texto y les voy a decir cuántos discos vamos a necesitar. Ok, primero dice, ok, el LDF dice, el más rápido, RAID 0. Entonces, el RAID 0 yo les dije que necesitamos al menos 2 discos. RAID 0 y 1 necesitamos 2 discos. Ahí llevo 2 discos para iniciar. Me voy al TenDB. Dice que el TenDB necesita RAID 1. Ok, entonces ahí RAID 1 son otros 2 discos. Voy a ir sumando para ver cuántos discos voy a hacer. Ok, voy con el MDF y NDF. Dice que es RAID 5. ¿Ah? El RAID 5. Aquí lo que se gana es, aquí con RAID 5 se necesitan al menos 3 discos. Ok, entonces ahí son 3 discos. Voy sumando para ver cuántos discos voy necesitando, ¿verdad? Ok, me voy al backup. Dice que son otros 3 discos. Ahí hay otros 3 discos, ¿verdad? Y System de igual manera otros 3 discos. ¿Ah? En total, esto me daría que voy a necesitar, son 4, 3, 7, voy a necesitar 13 discos. Voy a necesitar 13 discos para crear 1, 2, 3, 4, 5 particiones. Necesito 13 discos para crear 5 particiones, ¿ya? 5 particiones que utilicen arreglos de disco, ¿verdad? Entonces, para más información, yo les dejo aquí, miren, yo les dejo acá los siguientes links donde está la parte de storage page, lo que es los arreglos, y aquí pues diferencia entre disco SATA y SASD, ¿verdad? Entonces, a continuación lo que haríamos es instalar lo que es mi Windows Server, ¿verdad? Ok. Continuando con el curso, pues el próximo paso sería crear nuestra máquina virtual, ¿verdad? Entonces para eso pues me voy a donde dice File, me voy donde dice Nuevo Virtual Machine, ¿verdad? Ahí le doy Típico, ¿verdad? Ahí le doy instalar el sistema operativo después, es la más recomendable, ¿verdad? Ahí le doy Siguiente, ¿verdad? Selecciono Microsoft Windows, selecciono Windows Server 2012, que es el con el cual voy a trabajar, le doy Siguiente y aquí le pongo el nombre a mi máquina virtual. Pues yo lo voy a poner así abreviado, WS 2012 BD, de base de datos, ¿verdad? Le doy Siguiente. Entonces aquí me dice de cuánto va a ser el tamaño de mi disco, ¿verdad? Por defecto me pone 60, pero además me dice cómo quiero almacenar mi disco, si lo quiero en un único archivo o dividido, ¿verdad? Lo recomendable es ponerlo, ¿verdad?, en múltiples archivos, ¿verdad?, para que el acceso sea mucho más rápido. Ahora, con respecto al tamaño 60 GB, como es una máquina de prueba que tenemos, ¿verdad?, no necesitamos tanto, ¿verdad? No necesitamos tanto, porque solo vamos a instalar la parte de SQL, no lleva mucho. Entonces para mí me basta, en vez de 60, porque recuerden que vamos a crear los arreglos de disco, ¿verdad?, y entre más discos tengo, pues más va a tardar en cargarse. Entonces yo voy a decidir y lo voy a cargar de la siguiente manera. Lo voy a poner en 20 GB, más que suficiente para la práctica. Ya recuerden que para el entorno empresarial, pues ahí ustedes tienen que evaluar el tamaño, pero yo lo voy a dejar en 20 GB, más que suficiente para instalar el sistema operativo y el SQL. A ver, bueno, no, vamos a dejarlo en la mitad, pues, para no tengamos problemas con eso. Vamos más que suficiente, con 30 GB nos vamos. Ok, entonces selecciono Split, me voy a Siguiente y voy a configurar mi hardware. Miren, voy a configurar mi hardware, ¿eh? Aquí voy a configurar mi hardware. Ok, aquí en la memoria, a ver, dice que tengo, ok, yo le voy a poner, a ver, le voy a
poner, a ver, sería 1024. Lo voy a poner 1500 al tamaño de mi memoria, más que suficiente. Me voy al número de procesadores. Aquí el número de procesadores pues le voy a poner 4, con eso me va a trabajar bien, ¿verdad? Y aquí donde dice red, el new CD, aquí le voy a decir si voy a comenzar a instalar a partir de una unidad, a través de una unidad de disco, o bien a través de un ISO. Voy a decirle que a través de un ISO, y me voy a browse, y fue el ISO que descargué previamente, ¿verdad?, de la página. Voy a poner aquí el ISO, miren, que es de prueba. Lo selecciono y le doy close. Ya luego tenemos el USB, todo eso está bien, ok. Lo importante es la parte de la memoria, ¿verdad? Y lo importante es la parte de los procesadores, ¿verdad? Ok, le doy un close, ¿ya? Y ahí le digo finish. Miren, comienzo a instalar. Ok, ya creo ahí. Ahora le doy power en virtual machine y va a iniciar mi máquina virtual, ¿ves? Va a iniciar mi máquina virtual a trabajar. Vamos a ver si encuentra lo que es la imagen para comenzar a instalar. Vamos a tener paciencia acá. Ok, sigue cargando. Ok, ya comenzó a cargar, ¿verdad? Vamos a esperar que nos aparezca lo que es el diálogo, ¿verdad? Ok, ahí está revisando si todo está correcto. Ok, excelente. Vamos a esperar que nos aparezcan las opciones de el tipo de configuración regional que voy a establecer, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ahí vamos, sigue cargando. Ok, como puedes ver ya me apareció aquí la pantallita, ¿verdad? Teclado, el idioma que se va a instalar, español de España, ¿verdad? Lo voy a dejar así predeterminado, luego lo configuro si es necesario. Y pues aquí si le doy a siguiente, fíjense bien, aquí si le doy a siguiente, ok, me voy a la parte de instalar ahora y me dice que el programa de instalación se está iniciando. Aquí hay que esperar mientras se cargan todos los archivos necesarios para la instalación del sistema operativo. Me aparecen las diferentes versiones de SQL, como pueden ver, aparece estándar, me parece estándar es instalación core y aparece con WI, ¿verdad? Ok, en este caso pues vamos a seleccionar, ¿verdad?, la que dice Data Center Evaluación con una WI. Esto significa que va a tener interfaz gráfica. Si seleccionamos la Core, significa de que se nos va a instalar el Windows Server, pero a nivel de modo MC2, ¿verdad? Entonces pues como que eso no nos serviría mucho, ¿verdad? Entonces vamos a instalarlo esta última que viene con la WI, ¿verdad? Ok, procedemos a darle siguiente. De igual manera hay que esperar mientras carga. Le decimos aceptamos los términos de licencia, le decimos siguiente, y aquí nos vamos donde dice a la opción personalizada, instalar solo Windows avanzado, ¿verdad? Entonces aquí tengo mi unidad, ¿verdad? Me voy aquí a opciones de unidades avanzadas, le digo nuevo, le digo aplicar, que voy a ocupar todo el tamaño, le voy a aceptar, ¿verdad? Correcto, le doy siguiente y ahí ya comenzó a instalar. Como podemos observar, está preparando los archivos de la instalación. Pues esto hay que esperar, ¿verdad?, para mientras prepara los archivos y comienza a instalar. Ok,
Como veremos, vamos por el 32%, ¿verdad? Hay que esperar. Ya se están preparando los dispositivos, ¿verdad? Como lo pueden ver, ya estamos casi por concluir la instalación del Windows Server. Realmente instalar un Windows Server es bastante sencillo, rápido, diría. A partir de Windows 7, pues Windows 8, Windows 8.1, pues es muy sencillo instalarlo y configurarlo. No como sus antecesores, el Windows Server 2003, ¿verdad? Tardaba una hora ahí instalando, después ponerle los dispositivos, ¿verdad? Ahora no, pues ahora ha ayudado esta parte. Muy rápido, es muy rápido instalar Windows Server. Bueno, ahora me está pidiendo ya lo que son las contraseñas del administrador, ¿verdad? Voy a poner una contraseña sencilla. Bueno, se me ocurre poner, por ejemplo, a ver, Udemy. A ver, Udemy. Perdón. Tengo desactivado el Numlock. Udemy.2015. Voy a poner una contraseña sencilla. Udemy.2015, ¿verdad? Ok. Y le doy finalizar. Vamos a ver qué pasa. Ok, ahí me aceptó. Ya está terminando de configurar, ¿verdad? Terminando de configurar lo que es el Windows Server, ¿verdad? Para que nos comencemos a trabajar. Vamos a ver qué tal está. Y listo, como pueden observar, ya tenemos listo nuestro servidor de base de datos. Miren. Ok. Algo importante que quiero explicarle es, como pueden ver acá, cuando estoy pasando el mouse, me dice VMware Tools Enable Improver. Ok, aquí lo que tengo que hacer es instalar las herramientas, ¿verdad?, del VMware para que me permita la movilidad entre mi máquina virtual y mi máquina física, ¿verdad? Entonces le voy a instalar, me voy aquí a instalar a Tools, porque si no, pues voy a tener serios problemas, ¿verdad?, para mover. Okay, hay que instalarle eso. Ok, dice que ahí está, que me tengo que loguear para luego darle doble clic en D e instalar las herramientas. Ok, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a mandar un set and control delete y me voy a loguear. Miren, y me voy a loguear. Entonces mi clave es udemy.2015. Sencillo, ¿verdad? Utilizo clave sencilla ahí para los ejemplos, pues para después no confundirme. Okay, ya me está preparando mi entorno. Ahí está, como pueden ver. Bueno, ya me está cargando todo, ¿verdad?
está terminando de configurar mi entorno. Está terminando de mostrar lo que es la parte de administración del servidor. Miren, este es nuevo, pues. Bueno, ahí me cargó el administrador del servidor, la parte del panel, ¿verdad? Recuerden que este servidor única y exclusivamente va a ser para bases de datos, ¿verdad? Eso es lo único que le vamos a montar. Este servidor, recuerden, se va a unir al dominio, al servidor principal, ¿verdad? De hecho, pues nosotros no vamos a instalar el controlador de dominio, porque ya sería otro tema. Por eso es que les expliqué al inicio. Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a emular, ¿ah? Y vamos a crear el usuario acá dentro del servidor de base de datos, haciendo constar como que es del dominio, ¿ah? Solo para manera explicativa, ¿ah? Si ustedes lo quieren hacer, pues tendrían que instalar en su empresa un servidor de dominio, ¿verdad? Agregar el usuario y luego mandar a llamarlo desde el servidor de base de datos. Ok, lo siguiente que haría, me iría aquí a las carpetas, a la parte de mis dispositivos, fíjense bien, y aquí voy a buscar mi unidad. Miren, unidad VMware Tools, para no tener problemas de movilidad, ¿eh? entre mi máquina virtual y mi máquina física. Voy a darle aquí voy a darle setup, ¿eh? Para que me instale. Están instalando. Eso es para tener la movilidad entre mi virtual y mi máquina física. Eso es recomendable instalarlo siempre que se utilice VMware. Le damos siguiente. Le decimos completa. Instalar. Y aquí ya finalizó mi instalación. Fíjense bien. Le doy finalizar. Y ya puedo interactuar, ¿verdad? Sin ningún problema entre el virtual y mi máquina física. Bueno, me manda a reiniciar el sistema para que se apliquen los cambios. Lo mando a reiniciar sin ningún problema. Una vez reiniciada, pues vuelvo a entrar con udemy.2015. Perdón. A ver, udemy.2015. Ok, ahora sí. Lo siguiente que voy a realizar es la parte de los arreglos de disco. Voy a crear los arreglos de disco. Como pueden observar, luego de la instalación del Windows Server, ¿verdad? Únicamente contamos, ¿verdad?, con el disco, que es el único disco que es la parte del sistema operativo, disco local C. Miren, entonces de eso tenemos, si me voy a propiedades, dice que utilicé casi 10 GB de los 30. Entonces aquí ya no voy a instalar. Bueno, aquí solo instalaré lo que es la parte del SQL únicamente. No instalaré nada, ningún otro programa. Así que por eso le dejé 30 GB, ¿verdad? Lógicamente, si ustedes instalan más cosas, pues tienen que darle más espacio. Yo por cuestiones de ahorrar espacio, ¿verdad?, y que no sea demasiado cargada la máquina virtual, lo dejé así, ¿verdad? Ok, vamos a lo siguiente. Vamos a crear los arreglos de disco. Para crear los arreglos de disco, tenemos que irnos acá. Como pueden observar, el Windows Server ya no cuenta con disco. Entonces nosotros le vamos a agregar más discos. Para agregar discos, nos vamos aquí a VM, nos vamos a Settings, miren, nos vamos a Settings, ¿verdad?
y ahí nos aparece este menú. Aquí nosotros nos vamos a ir donde dice Hard Disk. Aquí nos dice Hard Disk. Seleccionamos Hard Disk, luego le decimos agregar. Aquí sí no tendríamos ningún problema, porque como es virtualizado todo, los discos son del mismo tipo. ¿Verdad? Eso es cuando es físico, ustedes tienen que meter diferente. Generalmente yo virtualizo, me sale mucho mejor. Tengo discos de mayor capacidad y comienzo a virtualizar. Okay. Selecciono Hard Disk nuevamente, ¿verdad? Aquí pues seleccionan el tipo, voy a ponerle el SSI como lo hice de forma recomendada, ¿verdad? Me voy a siguiente. Me dice que si deseo crear un nuevo disco virtual o un existente, le digo que es un nuevo disco virtual y lo doy siguiente. Tenemos otras opciones también de cómo seleccionar el físico. Vamos a crear un nuevo disco virtual y lo doy siguiente. Me dice que ese es el espacio, ¿verdad? Me dice que ese es el espacio a crecer. De igual manera me aparece la opción que si lo puedo almacenar en un único archivo o lo puedo poner o lo puedo dividir. Lo voy a dejar en split por el performance que sea mucho más rápido. Entonces, disco de 60 GB es demasiado grande, ¿verdad? De igual manera es para ejemplificar, para que ustedes miren. Creo que voy a crear lo siguiente. Voy a crear 13 discos. Voy a crear 13 discos de 3 GB. Más que suficiente. Voy a crear 13 discos de 13 GB. Y ahí le digo que voy a tener 3 GB en este primero. Le voy a dar siguiente. Le voy a dar finish, ¿verdad? Y repito el proceso. Miren, repito el proceso. Me voy a agregar, ¿verdad? Siempre Hard Disk, siguiente, le digo crear nuevo Virtual Disk, le digo que va a ser 3 GB, le va a hacer siguiente, finish, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta agregar los 13 discos. Como pueden observar, aquí ya tenemos, ¿verdad?, los 13 discos de 3 GB creados, ¿verdad? Ahora, no necesariamente todos tienen que ser del mismo tamaño, pues. O sea, cuando se refiere al mismo tamaño es, por ejemplo, del tipo de arreglo que vas a hacer. Si vas a hacer un tipo de arreglo RAID 5, ¿verdad? Los 3 discos de ese arreglo tienen que ser del mismo tamaño. Pero no es que todos los discos de todo lo que va a pertenecer a ese arreglo tienen que estar del mismo. Yo los puse así, por ejemplo, ¿ya? Para no tener ningún problema. Ok. Una vez que le doy ahí, es muy importante decir lo que hay, muchachos. Miren, hay que decir lo que hay para que se graben los cambios y se quede el array. Le doy OK y ahí ya me está creando, ¿verdad?, lo que son los discos. Fíjense bien, si me voy al manejador de disco, si yo me voy acá, me voy a la parte de administrar, no, perdón, me voy a herramientas y me voy aquí, miren, administración de equipo. En administración de equipo, ¿verdad?, me debe aparecer los discos, pero los discos todavía no están inicializados. Tengo que inicializar los discos, tengo que hacer ese proceso de inicializar los discos, ¿verdad? Entonces, si yo me voy acá a administración, administración de discos, fíjense bien. Miren, me voy aquí a administración de discos. Aquí me deben de aparecer los discos, pero sin inicializar aún. Aquí está, miren. Este es los discos que tengo hasta el momento. Disco C y los discos nuevos agregados, pero sin inicializar. Lo que procedo es a inicializar los discos. Le doy clic derecho, le pongo en línea, ¿verdad? Otra vez clic derecho y le digo inicializar disco, ¿eh? Eso lo realizo para cada uno de los discos y le doy aceptar. Listo, voy con el último disco a inicializarlo, ¿eh? Le voy en línea y le voy a inicializar disco. Este MBR, ¿verdad?, es el arranque maestro, y este particiones cuando se está utilizando discos mayores a 1 terabyte, ¿verdad? Entonces, como nuestro disco es pequeño, pues vamos a trabajar con MBR. Y aquí lo voy a aceptar. Y ya tendría todos mis discos inicializados. Miren, todos mis discos del mismo tamaño. Fíjense bien, ahí está. Pero fíjense bien, ahí están mis discos inicializados, pero aún no me aparecen acá en el volumen. No me aparecen ahí. Entonces, ahora sí voy a proceder a crear mis arreglos de disco. El primero que voy a hacer
si ustedes bien recuerdan en la diapositiva, en lo que es la presentación que les hice, el primero que vamos a hacer, voy a poner aquí lo siguiente, permítanme. Voy a hacer lo siguiente, un Windows R, un Notepad, ¿verdad? Y lo primero que nosotros haríamos es el LDF. El LDF dice que es un RAID 0. Dice que es un RAID 0, miren, es un RAID 0. Entonces, recuerden que para el RAID 0, y el RAID 1 se necesitan ¿cuánto? Se necesitan 2 discos, ¿ves? Ok, listo. Vamos así, LDF. El LDF, recuerden que es el log de transacciones. Aquí lo voy a poner. Este es el log de transacciones. Es el log de transacciones. ¿Ves? Ok. Entonces ya tenemos la lógica. Ahora lo único que tenemos que hacer es crear el arreglo. ¿Cómo lo hacemos? A eso vamos. Ok, entonces fíjense bien. Yo me voy sobre el disco. Me voy sobre el disco. Sobre disco 1. Voy a ir en orden. Y ahí me voy a ir a donde dice nuevo volumen seleccionado. Importante, miren. Nuevo volumen seleccionado. Esto es para crear arreglo 0. Me voy ahí a esa opción. Me aparece un asistente. Ahí le doy siguiente, ¿verdad? Y entonces ahí ya tengo mi disco seleccionado. Me está pidiendo que seleccione otro disco. Le doy a agregar 2. Entonces, importante, fíjense bien. Recuerden que el arreglo 0 o el RAID 0 es para ganar velocidad, ¿ya? Por tal razón, lo que hace él es que me va a multiplicar. Lo que va a hacer es que me va a sumar los 2 discos y los 2 discos me los va a convertir en uno solo, ¿verdad? Aquí no hay redundancia ante fallo. Si se daña ese disco, pues se pierde la información. Y como es el log de transacciones, lo que se requiere es que sea rápido. Ok, ahí le doy siguiente. Y aquí me dice la unidad que le voy a asignar. Voy a dejar la unidad por defecto para que él me vaya asignando. En caso contrario, que ustedes quisieran poner otras unidades, pues ustedes solo se lo cambian aquí. Yo lo voy a dejar predeterminado. Ahí sigo, le doy siguiente. ¿Verdad? Y el siguiente paso es el formateo. Ok, sistema de archivo NTFS es importante. Tamaño de asignación, le digo 64K por la parte de la paginación de SQL. Y me dice que le etiquete el volumen. Entonces, para yo no confundirme, yo le voy a poner LDF. Le voy a decir que ahí se me va a manejar lo que son el log de mis transacciones. Bueno, aquí le dice que dar formato rápido. Bueno, por efectos de tiempo, pues yo voy a seleccionar esta opción, dar formato rápido, pero en la práctica lo recomendable es que haga el formateo normal de la partición. Aquí le doy siguiente, ¿ya? Y aquí le doy finalizar. Y le digo sí a todo. Fíjense bien que él ahí ya está trabajando, ¿verdad? Vamos a esperar algunos instantes para que me cree lo que es mi primer arreglo de disco. En este caso, mi RAID 0. Y listo, pueden ver, ¿verdad?, que ya finalizó. Fíjense bien que ahora, una vez finalizado lo que es mi arreglo, me va a aparecer aquí, miren, en donde aparece mi volumen. Fíjense bien, aquí tengo ya mi arreglo, miren, con 6 gigas de tamaño, porque lo que hizo fue combinarme los dos discos. Voy con el siguiente. Ok, el siguiente perdón, el siguiente que vamos a hacer es el TenDB. El siguiente que vamos a hacer es el TenDB, donde está nuestra base de datos temporal, ¿verdad? Ahí me sugiere que le haga un RAID 1. De igual manera, ¿verdad?, necesita al menos 2 discos. Aquí necesita 2 discos, ¿verdad? Entonces aquí lo que es la parte del espejo. Si se cayera alguno de los discos, ¿verdad?, entonces el otro disco queda trabajando mientras sustituyo el disco, ¿verdad?, y lo pongo por uno bueno, ¿verdad? Entonces, pero eso es transparente ante el usuario. Ok, lo siguiente, RAID 1. Ok, entonces selecciono disco 3. Voy a seleccionar el disco 3 porque es el que está sin asignar. Igual le hago clic derecho y ahí le digo, como es RAID 1, selecciono
nuevo volumen reflejado, miren, nuevo volumen reflejado, y le doy siguiente. Y entonces al menos son dos discos. Selecciono el otro que es el disco 4, 3 y 4. Fíjense bien, miren. Fíjense bien acá. Lo que como es reflejado, uno de los discos me queda de espejo, miren, miren. Entonces no me lo suma como con el RAID 0, ¿verdad? Entonces aquí lo que hace es que como uno es espejo, ¿verdad? Me queda de respaldo. Ok, ahí le doy siguiente. Ahí sigo la letra, igual le dejo por defecto, le digo siguiente, NFS y 64K, siempre formato rápido, y le voy a poner a este TenDB. Ahí se van a almacenar mi base de datos temporal. TenDB, ok. Ahí le doy siguiente, ¿ya? Y le doy finalizar. Le digo que sí, hay que esperar algunos instantes pues para que termine de configurar, ¿verdad?, la unidad, y me logre y me aparezca aquí en la parte de los volúmenes. Fíjense, ya tengo LDF. Ok, y listo, fíjense bien, ya me creó el otro, el otro volumen que se llama TenDB. Voy al siguiente, voy con la parte de los MDF. Perdón, voy con la parte de los MDF, que aquí es donde se encuentran nuestras bases de datos, MDF y NDF. Miren, estas son nuestras bases de datos. Bases de datos, perdón, bases de datos y la parte de los file groups. Base de datos y la parte de file groups. ¿Verdad? Aquí sugiere de que sea un RAID 5. Aquí te dice que sea un RAID 5 o bien un RAID 1. Un RAID 1. Nosotros pues contamos a nivel de software, contamos con el RAID 5, que es bien. Entonces lo que se gana aquí pues es la parte de tolerancia ante fallo, igual velocidad, ¿verdad?, más la parte del espejo. Entonces eso es lo que queremos. Ok, entonces vamos aquí. A ver, ya tengo esto. Ok, sigo más abajo y voy aquí donde dice no asignado. Miren, ok, selecciono, le doy clic derecho, ¿verdad? Y pues ahí está fácil, ¿verdad? Ahí solo le digo pues que sería, ahí me dice ya nuevo volumen RAID 5. Ahí le doy siguiente. ¿Y cuántos discos son? Son al menos 3 discos. Entonces selecciono el 6 y selecciono el 7. Fíjense bien, miren, que uno me lo deja para la parte de la paridad, miren, y el otro para la parte del espejo, miren. Este es muy recomendable utilizarlo. Ok, aquí me voy a siguiente. Igual sigo la letra, le doy siguiente. Le digo 64K. Etiqueta de volumen, pues le voy a poner MDF. Ya sé que ahí se va a guardar también los NDF. Le digo siempre formato rápido por cuestiones de tiempo. En producción, en la parte del mundo real, pues no sería esta opción, sería dejarlo que lo formatee normal, ¿verdad?, por si en el disco hay algún error. Aquí le doy siguiente y aquí le doy finalizar. Y solo hay que esperar, ¿verdad?, para que me cree la nueva unidad, ¿verdad?, llamada MDF. Y listo, ya tenemos creada también la unidad de MDF. Voy con la siguiente unidad, fíjense bien. Miren, voy con todo esto, ya están ocupados. Me voy a donde dice no asignado. Igual, voy a crear el otro. La otra unidad, crear, dice que es la parte del backup. ¿Ya? Entonces aquí hay que, de igual manera, te sugiere que es un RAID 1. Perdón, RAID 5. Aquí te sugiere un RAID 5. Ok. Voy a hacer lo mismo. Yo voy a seleccionar acá, clic derecho, ¿verdad?, y le digo nuevo volumen RAID 5. Miren. Ok, ahí le doy siguiente. Recuerden que son al menos 3 discos. Sería el 9 y sería el 10. ¿verdad? Fíjense bien que siempre hay uno que me queda de paridad. Y le digo siguiente. Le digo H, siguiente. Ok, y le digo la parte 64K, nuevo volumen, dar formato. Y aquí sería backup, ¿verdad? Aquí le voy a poner backup. Ya sé que ahí vamos a realizar los backup. Ok, igual formato rápido, le doy siguiente y le doy finalizar. Le digo que sí y únicamente hay que esperar, ¿verdad?, que realice el nuevo volumen.
como podemos observar, pues ya se nos realizó, ¿verdad?, el otro volumen que se llama backup, asignada la letra H. Y vamos al último. El último que se sugiere es donde está la parte de las bases de datos del sistema, ¿verdad?, donde está el system. De igual manera, todas estas son bases de datos importantes. Se requiere también que esté en un RAID 5. Ok. Seleccionamos las tres últimas unidades. Recuerden, le doy nuevo RAID 5, le doy siguiente, agregar, ¿verdad?, le doy siguiente. La letra ya me la pone asignada de forma automática. Le digo 64K. De igual manera le digo System. ¿Ya? Dar formato. Le doy siguiente. ¿Ya? Y le doy finalizar. Y le doy que sí. Importante es decirles de que existen otras maneras, pues, de configurarlo, ¿verdad? Puede ser de que no tenga tantas unidades, ¿verdad? Yo me he acostumbrado a trabajarlo así, me ha resultado muy útil, pues, pero hay unos que únicamente mantienen lo que es el MDF y el EDF en una única partición, ¿verdad? El backup lo tiran a una unidad comprimida, en una unidad que está en un USB 3.0, ¿verdad? Y les resulta, ¿eh? Entonces, en mi caso particular, trabajarlo de esta manera me ha ayudado mucho, ¿verdad? Y más porque ha habido lugares donde, pues, los discos se dañan. Recuerden que son elementos físicos, pues, bajones de energía, y todo eso lo daña, pues, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, hasta el momento, nosotros ya tenemos montado la parte de nuestro Windows Server con alta disponibilidad, ¿verdad? ¿Con qué es alta disponibilidad? Bueno, la alta disponibilidad es tener los arreglos de disco. Miren, si yo me voy, si yo me voy a mi manejador de disco, me voy aquí a Windows Explorer, voy a revisar, ¿verdad?, y voy a ver todo lo que tengo. Ahí le doy más de un clic. Déjenme ver aquí, por favor. Miren, ya tengo todas mis unidades creadas. Miren. Entonces, a la hora que yo comience a instalar mi SQL Server, yo voy a distribuir lo que son mis bases de datos, mi backup, mi base de datos de sistema, el TNDB, ¿verdad?, el LDF, en todas estas, ¿verdad?, para que me quede bien distribuido y quede bien configurado mi Windows Server, ¿verdad? Ok. Entonces, nos miraríamos hasta el próximo video, en el cual iniciaríamos la instalación y la configuración del SQL Server 2012. Muchas gracias y hasta la próxima.